Imagínatelo. Eres un niño de 12 años nadando en las cristalinas aguas de la bahía de Nápoles, en el año 34 después de Cristo. El sol Mediterráneo calienta tu espalda mientras buceas en busca de conchas marinas. El sol Mediterráneo te calienta la espalda mientras buceas en busca de conchas, con los pulmones ardiendo mientras aguantas la respiración cada vez más tiempo, compitiendo con tu hermano pequeño por ver quién aguanta más tiempo bajo el agua. Tu padre te observa orgulloso desde su barca mientras sales a la superficie con un puñado de conchas perfectas, el pelo oscuro peinado hacia atrás y el pecho agitado. Este es tu mundo, sencillo, honesto, lleno de risas y del interminable ritmo de las olas. Entonces los ves, 3 galeras imperiales cortando el agua como cuchillos, sus velas púrpuras portando el águila dorada de Roma. El rostro de tu padre se pone blanco como el pergamino. Todos en tu pueblo saben lo que significan esos barcos. El emperador Tiberio está recogiendo de nuevo. Lo que no sabes es que tu excepcional habilidad para nadar acaba de sellar tu destino. Los soldados te han estado observando durante semanas, tomando notas sobre cuánto tiempo puedes aguantar la respiración y con qué gracia te mueves por el agua. No sabes que mañana despertarás en una cámara de mármol en una isla lejana, rodeado de otros chicos que una vez tuvieron familia, una vez tuvieron nombre. No sabes que tus habilidades como nadador se convertirán en las herramientas de tu propia destrucción. Al atardecer, el chico que recogía conchas empezará a desaparecer. En su lugar, surgirá otra cosa, uno de los pececillos de Tiberio, entrenado para servir a los apetitos más retorcidos del emperador, de formas que harían llorar a los dioses. Estás a punto de convertirte en un pececillo en las piscinas privadas del hombre más poderoso de la tierra. Y los horrores que te esperan en Capri te perseguirán hasta tu último aliento. Pero esta pesadilla se pone peor, mucho peor. Antes de sumergirte en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta conocer las verdades ocultas de la historia, considera darle al botón de me gusta y suscribirte para recibir más contenidos como este. Y por favor, comenta a continuación para hacerme saber desde dónde me estás escuchando. Tiberio Julio César. Augusto no nació siendo un monstruo. Cuando se convirtió en emperador en el año 14 después de Cristo, los romanos creyeron asistir a una edad de oro. Era inteligente, experimentado, fiel. Pero el poder absoluto revela la oscuridad incluso en las almas más prometedoras. Y para el año 30 desde Cristo, algo fundamental se había roto dentro de la mente del emperador. La transformación comenzó cuando Tiberio Julio César Augusto abandonó Roma por completo, retirándose a Capri con un pequeño círculo de sirvientes. Oficialmente, esta retirada era temporal, una oportunidad para recuperar la salud. En realidad, fue el comienzo del programa de abusos más sistemático de la historia, llevado a cabo en palacios de mármol rodeados de aguas azules, que se convirtieron en el infierno en la tierra. Capri era perfecta para la oscura transformación de Tiberio. La isla se encuentra a 12 millas de la costa italiana, rodeada de corrientes traicioneras y altísimos acantilados que hacen imposible escapar. Los barcos solo podían acercarse en tiempo de calma, y cada embarcación era vigilada por guardias imperiales. Lo que ocurría en Capri, se quedaba en Capri. La villa del emperador ocupaba gran parte de la meseta más alta de la isla, un extenso complejo de cámaras, jardines y, lo más importante, piscinas privadas excavadas directamente en la roca viva. No eran simples instalaciones de baño, eran maravillas de la ingeniería diseñadas para facilitar actividades que los arquitectos entendían, pero nunca comentaban. Las piscinas variaban en profundidad y temperatura. Algunas eran tan poco profundas que los niños podían estar de pie, mientras que otras eran lo bastante profundas para realizar actividades subacuáticas prolongadas. Cámaras subterráneas las conectaban, creando espacios acuáticos donde los gritos no podían traspasar las paredes de mármol. Pero aquí está la parte que le erizará la piel. Esto no era crueldad al azar, era un abuso infantil sistemático, calculado, a escala industrial, disfrazado de privilegio imperial.
El emperador había descubierto que le producía un placer especial, que los niños le realizaran actos íntimos mientras se bañaba. Específicamente, chicos que podían aguantar la respiración durante largos periodos bajo el agua. Lo que empezó como un capricho ocasional, se convirtió en una obsesión que consumió enormes recursos e incontables vidas jóvenes. El proceso de selección era metódico y horripilante. Los agentes imperiales viajaban por las regiones costeras, aparentemente en misión administrativa, pero en realidad buscaban chicos con habilidades excepcionales para nadar. Vigilaban los pueblos pesqueros, los puertos, y los niños que pasaban horas en el agua. Los criterios eran específicos. Chicos de entre 8 y 14 años, físicamente atractivos, capaces de aguantar la respiración durante al menos 2 minutos. Los que cumplían estos requisitos aparecían en listas especiales que se enviaban directamente a Capri. El proceso de recogida seguía un patrón en docenas de comunidades costeras. Los barcos imperiales llegaban sin previo aviso, con tripulaciones armadas con documentos oficiales que les autorizaban a reclutar niños para el servicio imperial. Los padres que se resistían eran arrestados o ejecutados de inmediato. Los que cooperaban recibían pequeños pagos que apenas compensaban la pérdida de sus hijos. Tu propia captura siguió esta rutina. Los soldados subieron a bordo del barco de tu padre, hablando oficialmente sobre el servicio imperial y las oportunidades de ascenso, pero sus ojos contenían una frialdad que hizo que se te retorciera el estómago. Te examinaron como si fueras un traficante de esclavos, probando tus reflejos, comprobando tus dientes, cronometrando el tiempo que podías aguantar la respiración bajo el agua. Cuando aguantabas sumergido casi 3 minutos, recuperando una moneda de las profundidades, sus sonrisas se volvían genuinas. Y entonces supiste que eras exactamente lo que estaban buscando. El viaje a Capri duró 2 días a bordo de barcos equipados para el transporte de niños. Te hacinaban en bodegas de carga con docenas de otros niños, todos compartiendo la misma mirada de confusión aterrorizada. Algunos lloraban constantemente, otros permanecían en silencio. Los mayores murmuraban sobre piscinas de mármol donde los niños realizaban tareas sin sentido para mentes inocentes. Hablaban de chicos que agradaban al emperador y recibían mejor trato, pero también mencionaban a otros que le desagradaban y simplemente desaparecían. La primera vista de Capri debió de ser hermosa. La isla se alzaba como una joya esmeralda, con acantilados coronados de relucientes complejos de villas. Pero a medida que su barco se acercaba, notó detalles que convirtieron el asombro en pavor. Muelles fuertemente vigilados, torres de vigilancia que observaban cada aproximación, ninguna embarcación excepto naves imperiales, personas que se movían con la cuidadosa precisión de quienes son vigilados constantemente. A tu llegada, fuiste sometido a una segunda selección más exhaustiva. Los médicos imperiales examinaban a cada muchacho individualmente, poniendo a prueba su habilidad para nadar, su flexibilidad, su control de la respiración y lo que ellos llamaban idoneidad para el servicio especializado. Los que pasaban recibían túnicas limpias y una escolta a los cuarteles de la villa. Los que no, simplemente desaparecían. Sus gritos no se volvían a oír. El complejo de la villa se convirtió en tu prisión, una obra maestra de arquitectura pervertida, donde cada detalle facilitaba los apetitos del emperador, al tiempo que mantenía la grandeza imperial. Os alojaron en dormitorios cercanos al complejo de piscinas principal, cámaras de mármol con camas estrechas que podrían haber sido cómodas en otras circunstancias. Las paredes mostraban hermosos frescos que representaban ninfas marinas y dioses del océano, imágenes que más tarde se convertirían en fuentes de amarga ironía. La primera noche, despierto, escuchas sonidos que se convierten en la banda sonora del cautiverio. El suave chapoteo de las piscinas cercanas se mezclaba con sonidos más suaves que tu joven mente no podía identificar. Los chicos mayores se movían silenciosamente entre las camas, susurrando instrucciones urgentes sobre normas que significaban la diferencia entre la supervivencia y la desaparición.
Aprendiste que el silencio era oro, las preguntas, peligrosas, y que el humor del emperador determinaba si los días traían horror o tedio. Pero nada podía prepararte para lo que vendría después. El entrenamiento comenzó de inmediato. Te asignaron a Marcus, un chico que decía tener 15 años, pero cuyos ojos sugerían décadas de experiencia. Había sobrevivido 3 años en Capri, desarrollando una habilidad sobrenatural para anticiparse a los deseos imperiales. Marcus explicó las reglas básicas en conversaciones susurradas. Nunca hables a menos que te hablen. Nunca mirar al emperador directamente a los ojos. Nunca rechaces ninguna petición. Y lo más importante, nunca dejar de practicar la natación porque tu vida dependía de las habilidades acuáticas. Las piscinas eran maravillas de la ingeniería pervertidas en instrumentos de abuso. La zona de baño principal contaba con piscinas conectadas a diferentes profundidades, con pasillos subacuáticos, que permitían a los nadadores moverse entre ellas sin salir a la superficie. El agua se mantenía a una temperatura controlada, lo bastante templada para estar cómodo, pero no tan caliente como para minar la fuerza necesaria para largas actividades bajo el agua. Se tallaban peldaños y plataformas de mármol a intervalos específicos, creando espacios donde el emperador se colocaba mientras los muchachos nadaban a su alrededor y debajo de él. Pero el entrenamiento especializado revelaba el verdadero propósito. Te enseñaban a aguantar la respiración durante periodos cada vez más largos, hasta llegar a los 5 minutos de inmersión continua. Aprendías a nadar en silencio, sin crear salpicaduras que pudieran disgustar al emperador. Y lo que era más horrible, te enseñaban técnicas que ningún niño debería conocer, formas de usar la boca y las manos bajo el agua con fines que eras demasiado joven para comprender. La inocencia de la infancia estaba siendo extirpada quirúrgicamente de tu alma, lección a lección. La primera vez que te llamaron para servir personalmente, creíste que morirías de terror. Tiberio estaba recostado en una plataforma de mármol, que sobresalía en la piscina principal, con su cuerpo envejecido sostenido por cojines de seda, mientras el vapor se elevaba del agua caliente. Parecía una araña hinchada en una elaborada tela, con ojos calculadores y depredadores mientras examinaba a los chicos seleccionados para su entretenimiento vespertino. Marco le había preparado durante semanas de instrucciones susurradas, pero nada le preparó para la presencia de Tiberio. El emperador hablaba en un tono culto y suave, casi de abuelo, mientras explicaba lo que esperaba de sus pececillos. Debíais nadar siguiendo patrones alrededor de su cuerpo sumergido, sumergiéndoos y emergiendo rítmicamente mientras él se bañaba. De vez en cuando te daba instrucciones específicas que te obligaban a nadar más cerca, a usar las manos o la boca de formas que te parecían incorrectas, pero no te atrevías a negarte. Tu infancia se ahogaba en aquellas piscinas de mármol, respiración a respiración. La manipulación psicológica era sistemática y cruel. Tiberio había perfeccionado las técnicas para quebrar las mentes jóvenes, sustituyendo la repulsión natural por una desesperada gratitud por la aprobación. Los muchachos que se desempeñaban bien recibían mejor comida, ropa más abrigada y elogios que se sentían preciosos en su mundo aislado. Los que se mostraban reacios se enfrentaban a castigos que iban desde la reducción de raciones hasta el aislamiento completo en cámaras subterráneas, donde el goteo de agua se convertía en tortura. Lo que hacía especialmente insidioso el abuso era su integración en un servicio imperial más amplio que parecía casi normal. Se impartían clases de lectura, escritura, literatura y artesanía que, en otras circunstancias, podrían considerarse educación. El propio emperador dirigía a veces las lecciones, haciendo gala de una inteligencia y sofisticación genuinas que hacían que sus otras actividades fueran más horripilantes. En cambio, los otros niños representaban todas las etapas de la destrucción sistemática de la inocencia. Los recién llegados llegaban con regularidad, y su terror servía como recordatorio de lo que habían sido. Los veteranos como Marcus navegaban por el sistema con eficiencia calculadora, intercambiando trozos de alma por ventajas de supervivencia. Por todas partes,
Había niños rotos, que habían sobrevivido demasiado tiempo y visto demasiado. Mentes que se replegaban en caparazones protectores que apenas los hacían humanos. Lucius llevaba 4 años en Capri cuando tú llegaste. Apenas hablaba ya, siguiendo rutinas con precisión mecánica, mientras sus ojos permanecían fijos en puntos distantes que nadie más podía ver. Durante tu segundo mes, observaste cómo simplemente dejaba de comer, rechazando la comida hasta que su cuerpo se rindió. Otros chicos entendieron esto como una escapatoria, quizá la única disponible para aquellos que ya no podían soportar más. La muerte se había convertido en misericordia, en el paraíso de Tiberio. A medida que los meses se convertían en años, comprendías el sistema completo que Tiberio había creado. La villa no era solo un retiro o un palacio de placer. Era una máquina cuidadosamente diseñada para el abuso sistemático de los niños, que funcionaba con la eficiencia de cualquier institución imperial. Cada detalle servía a un propósito, desde la disposición arquitectónica que impedía la evasión hasta las jerarquías del personal que garantizaban el secreto absoluto. El emperador mantenía registros detallados de sus pececillos, documentando el desarrollo físico, las habilidades natatorias y lo que él llamaba aptitud para el servicio. Estos registros, llevados por escribas que se habían graduado del programa años antes, rastreaban a cada niño desde su llegada hasta su eliminación. Te diste cuenta con creciente horror de que no era solo una víctima, sino una entrada en un sistema administrativo que funcionaba desde hacía años sin visos de acabar. Eras ganado. Inventario humano, un juguete que respiraba en la colección del emperador. Los ritmos estacionales seguían patrones que aprendiste a temer. El verano traía los periodos más ajetreados, cuando los mares en calma facilitaban los viajes, y el apetito imperial parecía más fuerte. Regularmente llegaban chicos nuevos, mientras que los más viejos desaparecían. Con la misma frecuencia, los dormitorios se llenaban antes de que se enfriaran las camas. El invierno traía un relativo respiro, con menos llegadas pero sesiones más largas e intensas, ya que el emperador pasaba más tiempo bajo techo. Tu supervivencia dependía de un cuidadoso equilibrio entre cumplimiento y autoconservación que te agotaba mental y físicamente. Aprendiste a leer los estados de ánimo imperiales a partir de señales sutiles, ajustando el comportamiento para minimizar el riesgo de castigo, mientras mantenías las habilidades natatorias que te mantenían valioso. Cuando Tiberio se mostraba benevolente, normalmente después de recibir buenas noticias de Roma, las sesiones de piscina podían consistir únicamente en demostraciones de natación. Pero cuando surgían problemas políticos o la salud se deterioraba, las exigencias se volvían extremas y peligrosas. El cuerpo envejecido del emperador creaba sus propios retos de supervivencia. Tiberio tenía ya más de 70 años, y debido a sus limitaciones físicas, algunas de las actividades de las que disfrutaba ya no eran posibles. Esto debería haberle proporcionado alivio, pero en su lugar le llevó a sesiones más largas, ya que se esforzaba por lograr la satisfacción que antes le resultaba fácil. Se esperaba que los chicos compensaran el declive de su virilidad con un mayor esfuerzo y creatividad, requisitos que llevaban a muchos más allá de sus límites físicos y psicológicos. Lo más inquietante era lo completamente normal que se había convertido este abuso sistemático dentro del mundo aislado de la villa. Los miembros del personal hablaban de las necesidades recreativas imperiales. Con distanciamiento profesional, podían discutir los requisitos dietéticos. Los chicos desarrollaron jerarquías internas y estrategias de supervivencia, creando una sociedad en miniatura en la que la explotación era simplemente otro reto diario que sortear. En tu tercer año, habías presenciado ciclos de horror que habrían destruido mentes más fuertes. Habías visto llegar a chicos llenos de esperanza y miedo. Les habías visto aprender reglas de supervivencia y habías observado su transformación gradual en cascarones huecos que se movían a lo largo de los días como sonámbulos. Algunos se adaptaban por completo,
convirtiéndose en entusiastas participantes de su propia explotación a cambio de pequeños privilegios e ilusiones de seguridad. Otros se derrumbaron por completo, sumiéndose en la locura o eligiendo la muerte antes que seguir degradándose. El propio emperador estaba decayendo rápidamente. Su cuerpo fallaba incluso cuando los apetitos seguían siendo exigentes. Tiberio había desarrollado afecciones cutáneas que hacían doloroso el contacto físico, problemas respiratorios que limitaban su tiempo en piscinas climatizadas y problemas digestivos que le dejaban débil e irritable. Pero en lugar de reducir las demandas de los chicos, estos problemas de salud parecían intensificar su necesidad de actividades que habían definido sus años en Capri. Marcus, su mentor y protector, llegó finalmente a su punto de ruptura durante la primavera de su tercer año. Había sobrevivido más que casi cualquier otro chico, utilizando su inteligencia y capacidad de adaptación para sortear 5 años de abusos sistemáticos. Pero algo se rompió cuando le obligaron a participar en una sesión especialmente degradante, en la que participaban varios chicos y que duró casi un día entero. Esa noche se escabulló y se arrojó desde los acantilados que rodeaban el complejo de villas. Su muerte marcó un punto de inflexión en tu desarrollo psicológico. Te diste cuenta de que sobrevivir no era realmente sobrevivir, si significaba convertirse en algo que ya no era reconocible como humano. El niño que había recogido conchas en la bahía de Nápoles ya estaba muerto, sustituido por una criatura cuya existencia giraba en torno al servicio de retorcidos apetitos imperiales. La cuestión no era si morirías en Capri, sino si morirías como tú mismo o como aquello en lo que te estabas convirtiendo. Lo que hace escalofriante esta historia es lo minuciosamente que la documentaron los historiadores romanos tras presenciar las secuelas del reinado de Tiberio. Suetonio, en las vidas de los 12 Césares, relató con detalle lo que descubrió en Capri tras la muerte del emperador. Sus descripciones, aunque a veces eufemísticas, no dejan lugar a dudas sobre los abusos sistemáticos que allí se producían. Cuando se retiró a Capri, Suetonio escribió que ideó un plan para sus orgías secretas. Equipos de prostitutas de ambos sexos seleccionadas como expertas en relaciones sexuales desviadas, a las que llamó spintri, y que actuarían ante él en uniones triples para excitar sus pasiones decaídas. Aún más concretamente, Suetonio documentó las prácticas a las que le sometía a él y a otros muchachos. Además, entrenaba a niños, a los que llamaba sus pececillos, para que se arrastraran entre sus muslos cuando iba a nadar y le provocaran con sus lamidas y mordiscos. Y hacía que los bebés aún no destetados fueran tomados del pecho de sus madres para chuparle el miembro. No se trata de invenciones escandalosas escritas siglos después. Son relatos contemporáneos de respetados cronistas con acceso a testigos, registros oficiales y pruebas físicas de la propia Capri. El complejo de la villa sigue existiendo hoy en día, y los visitantes pueden ver las piscinas y cámaras donde se realizaban estas actividades, aunque los guías turísticos rara vez mencionan sus propósitos originales. Cuando Tiberio murió en el año 37 a.C., posiblemente asesinado por su propio comandante de la Guardia Pretoriana, la villa fue inmediatamente sellada y sus secretos enterrados. Los jóvenes que sobrevivieron se encontraron en situaciones imposibles, testigos de crímenes que nadie quería reconocer, entrenados para fines que los hacían inadecuados para la vida normal, psicológicamente dañados de formas que nunca sanarían. Algunos fueron reubicados discretamente en otras instalaciones, sin que quedara constancia de su destino. Otros simplemente desaparecieron, tal vez asesinados para evitar historias embarazosas. Algunos intentaron volver con sus familias, pero tras años en Capri, eran irreconocibles para los padres que los habían dado por muertos. Tu propio destino, como el de la mayoría de los pececillos de Tiberio, permanece desconocido para la historia. Solo existes como representante de los innumerables niños que sufrieron y murieron para satisfacer los retorcidos apetitos de un hombre. Tu historia individual se pierde entre crónicas más amplias que los antiguos historiadores consideraban más dignas de preservar. Pero tu sufrimiento fue real, tu miedo genuino y tu destrucción absoluta.
Las piscinas de Capri siguen reflejando el sol Mediterráneo. Sus superficies de mármol acogen ahora a turistas que admiran la ingeniería y el arte romanos. Pero el agua recuerda lo que la historia prefiere olvidar. Los llantos de los niños que nunca volverán a salir a la superficie. Los jadeos desesperados de los muchachos que aprenden a aguantar la respiración hasta que sus pulmones arden, y el chapoteo de los pequeños cuerpos desechados cuando ya no son útiles. Al final, el legado de Tiberio no son solo los logros políticos y militares que llenan los libros de historia. Es la destrucción sistemática de vidas inocentes, la transformación del poder imperial en una máquina de consumir niños, y el recordatorio de que la autoridad absoluta puede corromper incluso a las sociedades civilizadas de formas que desafían la imaginación. El niño que recogía conchas en la bahía de Nápoles merecía algo mejor que convertirse en una nota a pie de página en las fantasías de un emperador moribundo. Pero la historia rara vez protege a los inocentes de los apetitos de los poderosos. La isla paradisíaca se convirtió en un monumento a la crueldad humana, y los pececillos nadaron en charcos de sus propias lágrimas hasta el día en que finalmente dejaron de nadar del todo. Si este vistazo a la oscuridad oculta de la historia le ha dejado con ganas de descubrir más verdades enterradas, he preparado otro viaje a las sombras del pasado que no querrá perderse. Haga clic en el vídeo que aparece ahora en su pantalla para descubrir otro capítulo estremecedor que la historia intentó borrar. Y si esta exploración le ha parecido tan apasionante como a mí, pulse el botón de suscripción para que podamos seguir desvelando juntos las capas de la historia. Estas voces olvidadas merecen ser escuchadas, y hay muchas más historias que esperan ser contadas.